Advertencia. Esta historia incluye temas sensibles, pecado, culpa y remordimiento. No busca glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Un hombre de 80 años llegó a mi confesionario. Sus primeras palabras fueron: he vivido una mentira durante 40 años. Me contó que de joven había asesinado a su mejor amigo. Los celos lo habían consumido. Una discusión escaló. Sus manos rodearon el cuello de su amigo, y cuando todo terminó, tenía un cadáver. Lo arrojó al mar esa misma noche. La familia nunca supo qué pasó. Organizaron búsquedas durante años, y él participó en todas, sabiendo que nunca lo encontrarían, porque él sabía exactamente dónde estaba. Fui sacerdote durante muchos años. Escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta es una de esas historias, una historia sobre cómo un momento de rabia puede destruir múltiples vidas, sobre cómo un secreto puede consumirte durante décadas, sobre cómo el peso de la culpa puede convertirse en una prisión de la que nunca escapas. Una historia de amistad traicionada de la forma más brutal posible. Era una tarde de invierno cuando él llegó. Recuerdo que hacía frío, un frío penetrante que parecía apropiado para la oscuridad de lo que estaba a punto de escuchar. Sus pasos eran lentos, no por falta de urgencia, sino por el peso de 8 décadas de vida. Cuando entró al confesionario, lo primero que noté fue su respiración, pesada, trabajosa, como si cada aliento requiriera esfuerzo consciente. Padre, comenzó con voz temblorosa y gastada por los años. Tengo 82 años. Los médicos me han dado 6 meses, tal vez menos. El cáncer está en todas partes. Ya no hay nada que hacer excepto esperar el final. Y antes de que ese final llegue, necesito confesar algo. Algo que he cargado durante 40 años. Algo que me ha perseguido cada día de mi vida desde que tenía 25 años. Le dije que Dios escucha todas las confesiones, que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón. Pero incluso entonces, sentí que lo que estaba a punto de escuchar sería diferente. Había algo en su voz, una mezcla de desesperación y alivio, como si finalmente, después de décadas, pudiera soltar un peso que lo había estado aplastando. He vivido una mentira durante 40 años, repitió. Una mentira tan grande, tan completa, que se convirtió en mi vida. Mi esposa no sabe la verdad. Mis hijos no saben. Mis nietos no saben. Nadie sabe, excepto yo. Y Dios, supongo. Y ahora usted. Hizo una pausa larga. Podía escucharlo reuniendo coraje para continuar. Cuando tenía 25 años, maté a mi mejor amigo. No fue un accidente. No fue defensa propia, fue asesinato, premeditado en el momento, aunque no planificado con anticipación. Y durante los últimos 40 años, he vivido sabiendo lo que hice, viendo cómo su familia lo buscaba, participando en esas búsquedas, consolando a su madre mientras lloraba. Todo mientras yo sabía exactamente qué le había pasado, porque yo lo había matado. El silencio que siguió fue denso y pesado. Su nombre era Tomás. Continuó. Habíamos sido amigos desde la infancia. Crecimos en el mismo barrio. Fuimos a la misma escuela. Compartimos todo. Éramos como hermanos, más que hermanos en muchos sentidos, porque los hermanos se pelean, se distancian. Pero Tomás y yo éramos inseparables, o eso pensaba yo. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Todo cambió cuando conoció a Elena. Ella era hermosa, inteligente, llena de vida. Y yo estaba completamente enamorado de ella. La había visto primero en una fiesta. Habíamos hablado, habíamos conectado, y yo pensé que tal vez ella sentía lo mismo por mí. Pero entonces Tomás la conoció, y fue como si yo dejara de existir. Ellos se enamoraron, profundamente, rápidamente, y yo tuve que verlos juntos. Tuve que sonreír y felicitarlos. Tuve que fingir que estaba feliz por mi mejor amigo cuando por dentro me estaba muriendo de celos. Traté de ser feliz por él, de verdad lo intenté, pero los celos son un veneno, crecen, se expanden, consumen todo lo demás hasta que no queda nada más que resentimiento y rabia. Y eso fue lo que me pasó.
Me consumieron completamente. Su voz se quebró ligeramente. Pasaron meses. Tomás y Elena se comprometieron. Iban a casarse. Y yo seguía fingiendo. Seguía siendo el mejor amigo leal, el que estaba feliz por ellos. Pero por dentro me estaba pudriendo. El resentimiento se había convertido en odio. Odio hacia Tomás por robarme a Elena. Odio hacia Elena por elegirlo a él sobre mí. Odio hacia mí mismo por ser demasiado cobarde para decir algo antes. Y entonces llegó esa noche. La noche que cambió todo. La noche que me convirtió en asesino. Momentos así nunca se olvidan. Era una noche de verano, calurosa, sofocante. Tomás y yo habíamos ido a pescar. Era algo que hacíamos a menudo, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos, antes de Elena, antes de que todo cambiara. Estábamos en un muelle abandonado, uno de esos lugares que conoces cuando creces en un pueblo costero, lejos de todo, privado, solo nosotros y el océano y las estrellas. Habíamos estado bebiendo, no mucho, pero suficiente para que las lenguas se aflojaran, y Tomás estaba hablando sobre Elena, sobre lo emocionado que estaba por la boda, sobre sus planes para el futuro, sobre los hijos que querían tener, sobre la vida que iban a construir juntos, y yo estaba sentado ahí, escuchando, asintiendo, sonriendo, pero por dentro algo se estaba rompiendo, o tal vez algo se estaba endureciendo, no lo sé, pero sentí una rabia creciente que no podía contener más, y entonces él dijo algo que en retrospectiva probablemente era inocente, pero en ese momento, en mi estado, sonó como la peor traición posible. Dijo, sabes, a veces me pregunto qué habría pasado si Elena te hubiera elegido a ti en lugar de a mí, porque sé que te gustaba, todos lo sabíamos, pero ella me eligió, y eso me hace sentir el hombre más afortunado del mundo, y algo en mí simplemente se rompió. Todas las semanas de celos contenidos, todos los meses de sonreír mientras por dentro me moría, todos los momentos de tener que verlos juntos, todo explotó en un segundo. Si te preguntas si esto fue real, cada palabra lo fue. El hombre más afortunado, repetí. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, fría, dura. ¿Sabes lo que es ver a tu mejor amigo con la mujer que amas? ¿Sabes lo que es tener que fingir felicidad cuando por dentro te estás muriendo? Tomás se quedó callado. Podía ver el shock en su rostro. Porque nunca le había dicho nada. Nunca había admitido mis sentimientos por Elena, y ahora de repente, todo estaba saliendo a la luz. Yo no sabía, comenzó a decir, pero lo interrumpí. No sabías, o no te importó. La viste primero. Hablamos, teníamos algo, y entonces tú llegaste con tu encanto y tu sonrisa, y me la quitaste, como si yo no existiera, como si mis sentimientos no importaran. Hermano, dijo, usando el apodo que siempre habíamos compartido. Si lo hubieras sabido, si hubieras dicho algo. ¿Qué? Lo desafié. La habrías dejado, te habrías apartado. Ambos sabemos que no, la querías, la tomaste, y yo tuve que vivir con eso. La discusión escaló rápidamente, años de resentimiento reprimido saliendo a la superficie, palabras duras, acusaciones, él tratando de defenderse, yo atacando cada vez más, la rabia consumiéndome completamente. Y entonces él dijo algo que me empujó más allá del borde. Dijo, tal vez ella no te eligió porque vio lo que yo estoy viendo ahora, esta amargura, este resentimiento, esta incapacidad de ser feliz por los demás. Tal vez ella vio eso y eligió sabiamente. Y esas palabras me destrozaron, porque sabía que había verdad en ellas, sabía que los celos me habían transformado en algo feo, pero escucharlo de él, escuchar la confirmación de que incluso mi mejor amigo me veía como patético, fue demasiado. Me levanté, él se levantó también, estábamos cara a cara, y podía ver en sus ojos que se daba cuenta de que había cruzado una línea, que había dicho demasiado, que algo estaba terriblemente mal. Lo siento, comenzó a decir. No quise, pero no terminó la frase, porque mis manos ya estaban alrededor de su cuello. El horror en su voz era palpable ahora. No sé qué me poseyó en ese momento. Fue como si alguien más hubiera tomado control de mi cuerpo. Mis manos apretaron, fuerte, y Tomás trató de luchar, trató de empujarme, de quitarse mis manos, pero yo era más grande, más fuerte,
y estaba consumido por una rabia que había estado creciendo durante meses. Sus ojos se abrieron grandes. Shock, miedo, traición. Podía ver todas esas emociones mientras luchaba por respirar. Sus manos arañaban las mías, tratando de aflojar mi agarre. Pero yo no soltaba, no podía soltar. O no quería, no lo sé. Parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Sus movimientos se hicieron más débiles. Sus ojos empezaron a perder enfoque. Y finalmente su cuerpo se puso flácido. Cayó al suelo del muelle cuando lo solté. Y yo me quedé ahí, de pie, mirándolo. Mi mejor amigo, el hermano que nunca tuve, tirado en el suelo, inmóvil. Sus ojos abiertos pero vacíos. Y me di cuenta de lo que había hecho. Tal vez tú también has sentido esa rabia incontrolable. El pánico me golpeó como una ola. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios había hecho? Me arrodillé junto a él. Busqué un pulso. Nada. Traté de recordar SP. Presioné su pecho. Sopelé aire en sus pulmones. Pero nada funcionaba. Estaba muerto. Y yo lo había matado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, arrodillado junto al cuerpo de mi mejor amigo, en shock, en negación, esperando que de alguna manera esto fuera una pesadilla, que me despertaría y nada de esto habría pasado. Pero no me desperté, porque no era una pesadilla, era real, terriblemente, horriblemente real. Finalmente la realidad de mi situación se asentó. Tenía que hacer algo, no podía simplemente quedarme ahí. Alguien podría vernos, tenía que deshacerme del cuerpo. Esa frase, deshacerme del cuerpo, como si Tomás fuera basura, como si mi mejor amigo de 2 décadas fuera solo un problema a resolver. Pero eso es en lo que se había convertido en mi mente, un problema, evidencia, algo que necesitaba desaparecer. El muelle donde estábamos era viejo, abandonado. Nadie venía ahí excepto ocasionalmente nosotros. Estaba oscuro, sin luces, solo la luna y las estrellas, y el océano abajo, oscuro, profundo, interminable. Arrastré su cuerpo hasta el borde del muelle. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. O tal vez era mi culpa haciéndolo sentir más pesado. No lo sé, pero cada metro que lo arrastraba sentía como una eternidad. Llegamos al borde. Miré hacia abajo. El agua estaba negra, impenetrable, y por un momento me detuve, porque esto era real. Una vez que lo arrojara al agua no habría vuelta atrás. Tomás desaparecería para siempre, y yo sería un asesino que había ocultado su crimen. Pero ¿qué otra opción tenía? Si llamaba a la policía iría a prisión. Mi vida terminaría, y Tomás ya estaba muerto. Nada de lo que hiciera lo traería de vuelta. Así que, ¿por qué arruinar 2 vidas en lugar de una? Esa era la lógica que usé, la racionalización, la excusa que me permitió hacer lo que hice a continuación. Lo empujé. Vi su cuerpo caer. Escuché el impacto del agua, y luego nada, solo las olas. El océano había tragado a mi mejor amigo, y con él, la evidencia de lo que yo había hecho. La frialdad con la que describía esto era escalofriante. Me quedé ahí durante largo rato, mirando el agua, esperando, no sé qué, que apareciera, que esto no fuera real, pero el agua permaneció oscura y vacía, y finalmente me di la vuelta y me fui. Conduje a casa en estado de shock, me duché, lavé la ropa que llevaba puesta, quemé todo lo que pudiera tener evidencia, y luego me senté en mi habitación, esperando que la policía tocara mi puerta, esperando que de alguna manera supieran lo que había hecho. Pero no vinieron, esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Pasaron 3 días antes de que alguien notara que Tomás estaba desaparecido. Elena fue la primera en reportarlo. Dijo que se suponía que iban a verse después de nuestra salida de pesca, pero que nunca llegó, que no respondía sus llamadas, que algo estaba mal. La policía me interrogó. Fui la última persona que lo vio. ¿Qué había pasado en nuestra salida de pesca? Parecía alterado. ¿Mencionó algún problema? Mentí, con calma, con convicción. Les dije que habíamos pescado, bebido unas cervezas, hablado sobre la boda, que todo había sido normal, que lo dejé en el muelle alrededor de la medianoche, que estaba bien cuando me fui. Me creyeron. ¿Por qué no lo harían? Yo era su mejor amigo. No tenía razón para lastimarlo. No había evidencia de conflicto.
Solo un joven que aparentemente había desaparecido después de una noche de pesca. Organizaron búsquedas, rastrearon la costa, revisaron el agua, preguntaron a todos en el pueblo si habían visto algo, y yo participé en todo. Busqué con ellos, puse carteles, organicé vigilias, todo mientras sabía exactamente dónde estaba, en el fondo del océano, donde yo lo había puesto. Si esto te hace sentir incómodo, deberías sentirte así. Lo peor fue ver a su familia. Su madre estaba destrozada, completamente rota. Lloraba cada vez que la veía, me abrazaba, me decía que al menos Tomás todavía me tenía a mí, que yo era como un segundo hijo para ella, que me agradecía por seguir buscando cuando muchos otros ya se habían rendido. Y yo la consolaba, la abrazaba mientras lloraba, le decía que no nos rendiríamos, que encontraríamos a Tomás, que tendría respuestas, todo mientras sabía que nunca las tendría, porque yo era la única respuesta, y nunca se la daría. Elena estaba igual de destrozada, la mujer que yo había amado, la mujer por la cual había matado a mi mejor amigo, estaba consumida por el dolor, por la confusión, por la desesperación de no saber qué le había pasado al hombre que amaba, y yo estaba ahí para ella también, la consolaba, la apoyaba, le decía que Tomás habría querido que siguiera adelante, que encontrara felicidad, todo mientras cargaba con la culpa de ser la razón por la que ella estaba sufriendo. Los meses pasaron, luego los años, la búsqueda activa eventualmente se detuvo, pero su familia nunca dejó de esperar, nunca dejó de creer que tal vez, algún día, Tomás regresaría, o que al menos encontrarían su cuerpo, tendrían cierre, pero nunca lo hicieron, porque el océano guarda sus secretos, y yo guardé el mío. Seguí con mi vida, me casé, tuve hijos, construí una carrera. Desde afuera parecía que había seguido adelante, que había superado la pérdida de mi mejor amigo, pero por dentro, nunca superé nada, porque ¿cómo superas el haber asesinado a alguien? ¿Cómo sigues adelante sabiendo lo que hiciste? No puedes, solo finges, solo entierras más y más profundo, y esperas que algún día, de alguna manera, el peso se vuelva más ligero, pero nunca lo hace, solo se vuelve más pesado con cada año que pasa. Su voz estaba llena de lágrimas ahora. Cada cumpleaños de Tomás, yo lo recordaba, calculaba cuántos años habría tenido, imaginaba qué estaría haciendo si estuviera vivo, si habría tenido hijos, nietos, si habría sido feliz. Cada aniversario de su desaparición, su madre organizaba una vigilia, y yo asistía, cada año, sin falta, sostenía una vela, escuchaba a la gente hablar sobre cómo Tomás era un buen hombre, cómo era amado, cómo sería recordado, y yo asentía, lloraba incluso, lágrimas reales de culpa disfrazadas como lágrimas de dolor por la pérdida. Su madre finalmente murió hace 10 años, murió sin saber nunca qué le pasó a su hijo, sin tener un cuerpo que enterrar, sin cierre, solo con la esperanza eterna de que tal vez, en algún lugar su hijo todavía estuviera vivo, y yo estuve en su funeral, consolé a su familia. Hablé sobre cómo ella fue una mujer fuerte, cómo nunca se rindió con Tomás, cómo su amor maternal nunca murió, todo mientras yo sabía que su sufrimiento de décadas fue causado por mí, que podría haberle dado respuestas en cualquier momento, pero nunca lo hice. Elena eventualmente se casó con alguien más, tuvo hijos, construyó una vida, pero puedo ver en sus ojos, incluso ahora cuando nos encontramos ocasionalmente en el pueblo, que parte de ella nunca siguió adelante, que siempre se pregunta qué le pasó a Tomás, que la falta de respuestas la ha perseguido durante 40 años, y yo hice eso, yo creé ese dolor duradero, yo robé su cierre, yo robé su paz. Por primera vez en su confesión, hizo una pausa larga y profunda. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto, padre? No es la culpa, no es el miedo a ser descubierto, es que con el tiempo empecé a olvidar por qué lo hice. Los celos que sentía entonces parecen tan insignificantes ahora, tan estúpidos, tan infantiles. Elena y yo, ni siquiera éramos compatibles, me doy cuenta de eso ahora. Si hubiéramos estado juntos, probablemente habríamos sido miserables. Ella era perfecta para Tomás, ellos eran perfectos juntos, y yo los destruí por nada, por un sentimiento que ni siquiera era real amor, era obsesión.
posesividad, ego herido. Maté a mi mejor amigo por celos que ni siquiera estaban justificados, y esa realización ha hecho que los últimos 40 años sean aún más insoportables, porque no solo soy un asesino estúpido, alguien que destruyó vidas por razones que ni siquiera tienen sentido en retrospectiva. He vivido 40 años preguntándome qué habría pasado si esa noche hubiera terminado diferente, si hubiera controlado mi rabia, si hubiera dejado que Tomás viviera, si hubiera sido honesto sobre mis sentimientos antes. Sí, pero todos esos sí no significan nada, porque la realidad es que no lo hice. Dejé que los celos me controlaran, dejé que la rabia me poseyera, y tomé una vida, y con esa vida, destruí a su familia, robé su futuro, eliminé todas las posibilidades de lo que podría haber sido. Me quedé en silencio durante largo rato, procesando la magnitud de lo que había escuchado. ¿Por qué confiesa ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de 40 años de silencio? Porque me estoy muriendo, respondió simplemente. Y tengo miedo de enfrentar a Dios con este secreto, miedo de enfrentar a Tomás al otro lado, miedo de pasar la eternidad cargando con esto solo, pero también, continuó, porque estoy cansado. 40 años es mucho tiempo para cargar un secreto así, 40 años de despertar cada día sabiendo lo que hice, 40 años de ver a su familia sufrir, 40 años de vivir una mentira. Estoy exhausto, padre, y necesito soltar esto antes de morir. ¿Ha considerado confesar a las autoridades?, le pregunté. Darle a la familia las respuestas que merecen. Hubo un largo silencio. Lo he considerado, admitió. Muchas veces a lo largo de los años, especialmente cuando su madre estaba viva. Pensé en cuánta paz le daría saber qué pasó, incluso si la verdad era horrible, al menos sería cierre, pero siempre encontraba excusas para no hacerlo. Mi familia no lo sabía. ¿Cómo les explicaría que su esposo, su padre, su abuelo, era un asesino? ¿Cómo destruiría sus vidas solo para darle paz a la familia de Tomás? Y luego estaba el miedo. Miedo a la prisión, miedo a perder todo, miedo a ser visto como el monstruo que soy. Así que me quedaba callado, y el silencio se hacía más fácil con cada año que pasaba, hasta que se convirtió en parte de quién era. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Planea confesar ahora que sabe que pronto morirá? No lo sé, dijo honestamente. Parte de mí quiere hacerlo. Quiere darle a la familia las respuestas que merecen después de todos estos años. Pero otra parte de mí es demasiado cobarde, demasiado egoísta. Quiere morir sin enfrentar las consecuencias completas de lo que hice. Pero al menos, continuó, quería confesar aquí, con usted, con Dios. Quería que alguien supiera la verdad antes de morir. Quería admitir lo que hice, reconocer el peso completo de mi pecado, porque vivir con él en secreto total ha sido insoportable. Al menos ahora alguien más sabe, alguien más carga con este conocimiento conmigo. Le dije que entendía el peso de lo que había cargado, pero también le dije que había una diferencia entre confesar en secreto y enfrentar verdaderamente las consecuencias de sus acciones. La familia de Tomás ha sufrido durante 40 años, le dije, no solo por su pérdida, sino por la falta de respuestas, por no saber qué pasó, por no tener un cuerpo que enterrar, por no tener cierre. Usted tiene el poder de darles eso, incluso ahora, después de todos estos años, pero si muere sin confesar, se lleva ese secreto a la tumba, y la familia de Tomás seguirá sufriendo, seguirán preguntándose, seguirán sin cierre. Y eso es una crueldad adicional encima del crimen original. Sus sollozos llenaron el confesionario. Lo sé, susurró. Sé que tienen derecho a saber. Sé que merecen respuestas. Pero tengo tanto miedo, padre. Miedo de lo que pasará si confieso. Miedo de cómo me verá mi familia. Miedo de morir en prisión en lugar de en mi casa con mis seres queridos. El miedo es comprensible, le dije. Pero el miedo no es excusa para continuar causando dolor a otros. Esa familia ha vivido en un infierno de no saber durante 40 años. Usted causó ese infierno, y solo usted puede terminarlo. ¿Y qué hay de mi familia?, preguntó. ¿Qué pasa con mi esposa que ha vivido conmigo durante 35 años sin saber la verdad? ¿Qué pasa con mis hijos que me ven como un buen hombre? ¿Qué pasa con mis nietos que me aman?
Los destruyo también solo para darle cierre a la familia de Tomás. Su familia, le respondí, ha vivido con un esposo, un padre, un abuelo que ha estado cargando un secreto terrible durante décadas. Han vivido con alguien que nunca pudo ser completamente auténtico con ellos, que siempre estaba guardando una parte de sí mismo, que estaba viviendo una mentira. Tal vez la verdad los lastimará, pero la mentira ya los ha estado lastimando de formas que ni siquiera se dan cuenta, porque no puedes tener verdadera intimidad con alguien cuando estás ocultando algo tan masivo. ¿Y cree que Dios puede perdonar lo que hice?, preguntó con voz quebrada. Dios puede perdonar cualquier pecado si el arrepentimiento es genuino, le dije. Pero el arrepentimiento genuino requiere más que solo sentir culpa. Requiere acción, requiere intentar reparar el daño causado, requiere enfrentar las consecuencias de tus acciones, no esconderte de ellas. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con desesperación. Debe confesar, le dije claramente, a las autoridades, a su familia, a la familia de Tomás. Debe darles la verdad que merecen. Debe enfrentar la justicia que ha evitado durante 40 años. Debe hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil que jamás haya hecho. Pero me estoy muriendo, protestó. Tengo 6 meses como máximo. ¿De qué sirve confesar ahora? ¿De qué sirve ir a prisión por unos meses antes de morir? Sirve, le dije, porque le da a la familia de Tomás respuestas, porque les permite finalmente enterrar a su hijo, hermano, novio, porque termina 40 años de tormento de no saber, y porque le permite a usted morir habiendo hecho al menos una cosa correcta después de 40 años de vivir una mentira. Y sirve para su propia alma, porque si realmente cree en Dios, si realmente cree en el más allá, entonces sabe que enfrentará a Tomás eventualmente, y cuando lo haga, quiere enfrentarlo habiendo muerto como un cobarde que nunca admitió la verdad, o como alguien que finalmente al final tuvo el coraje de hacer lo correcto. Hubo un largo silencio, solo podía escuchar sus sollozos entrecortados. Tiene razón, dijo finalmente, sé que tiene razón, pero no sé si tengo el coraje para hacerlo. El coraje, le dije, no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo, y durante 40 años, ha dejado que el miedo lo controle, ha dejado que el miedo lo convierta en alguien que vive en mentiras. Tal vez es hora de dejar que el coraje lo defina en sus últimos meses en lugar del miedo. ¿Y si no puedo?, preguntó con voz pequeña y rota. ¿Y si el miedo es demasiado grande? Entonces, le dije honestamente, morirá como ha vivido, en mentira, en cobardía, y la familia de Tomás seguirá sufriendo. Y su propia familia nunca sabrá la verdad sobre el hombre que amaron, y llevará este secreto a la tumba, y más allá, y tendrá que enfrentar a Dios y a Tomás sabiendo que eligió su propia comodidad sobre hacer lo correcto, que eligió morir en paz en lugar de darle paz a otros. Sus sollozos se intensificaron. No quiero morir siendo un cobarde, dijo entre lágrimas. No quiero que eso sea mi legado, que maté a mi mejor amigo y luego fui demasiado cobarde para admitirlo durante 40 años. Entonces no lo sea, le dije. Tiene una opción, siempre ha tenido una opción, y todavía la tiene ahora. Puede elegir el coraje sobre el miedo, puede elegir la verdad sobre la mentira, puede elegir hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil, pero tiene que ser su elección. Yo no puedo obligarlo, Dios no lo obligará. Solo usted puede decidir qué tipo de hombre quiere ser en sus últimos meses de vida. Se quedó en silencio durante largo rato. Podía sentir el peso de la decisión sobre él. Él tira y afloja entre el miedo y el coraje, entre la autopreservación y hacer lo correcto. Finalmente habló. Necesito tiempo, dijo. Necesito pensar. Necesito encontrar la fuerza para hacerlo si voy a hacerlo. El tiempo está bien, le dije. Pero no tiene mucho. Los médicos le dieron 6 meses, y cada día que pasa sin confesar es otro día que la familia de Tomás vive sin respuestas. Otro día de sufrimiento innecesario que usted tiene el poder de terminar. Lo sé, susurró. Lo sé. Se levantó lentamente con dificultad. Podía escuchar cómo sus huesos crujían, cómo su respiración era trabajosa. Gracias, padre, dijo, por escuchar, por no juzgarme. Bueno, por juzgarme honestamente, por ayudarme a ver lo que necesito hacer, incluso si todavía no sé si puedo hacerlo.
Rece por mí. Rece para que encuentre el coraje, porque lo voy a necesitar. Los pasos se alejaron, lentos, pesados. La puerta se cerró, y me quedé solo con el peso de lo que había escuchado. Durante días después de esa confesión, no pude pensar en otra cosa. En el hombre de 80 años, cargando 40 años de culpa. En Tomás, cuyo cuerpo descansaba en el fondo del océano. En la familia que había sufrido durante décadas sin respuestas. En la esposa e hijos que no sabían la verdad sobre el hombre que amaban, y me pregunté si tendría el coraje de confesar. Si finalmente después de 40 años, haría lo correcto, o si moriría con su secreto, dejando a todos los afectados sin cierre. Pasaron 2 semanas sin noticias, luego 3, y comencé a pensar que había elegido el silencio, que moriría como había vivido, en mentira. Pero entonces, un mes después de nuestra conversación, vi algo en las noticias locales. Un hombre mayor se había presentado en la estación de policía. Había confesado un asesinato de hace 40 años, un caso sin resolver, una desaparición que nunca había sido explicada. No dieron su nombre, pero yo sabía que era él. Los días siguientes fueron un torbellino mediático en nuestro pequeño pueblo. La confesión de un asesinato tan antiguo, la resolución de un caso que todos habían considerado cerrado hace años, las entrevistas con la familia de la víctima, finalmente recibiendo respuestas después de 4 décadas. Vi una entrevista con una mujer mayor, Elena, ahora en sus 60, hablando sobre cómo siempre había sabido que algo terrible le había pasado a Tomás, cómo nunca había podido aceptar que simplemente había desaparecido, y cómo, aunque la verdad era horrible, al menos ahora tenía respuestas, al menos ahora podía tener cierre. Hablaron de organizar un funeral, un entierro simbólico ya que nunca encontrarían el cuerpo después de tanto tiempo en el océano, pero al menos podrían honrarlo apropiadamente. Podrían decir adiós, y el asesino, arrestado, acusado de homicidio, enfrentando juicio incluso a sus 82 años, incluso sabiendo que probablemente moriría antes de que el juicio terminara. Recibí otra carta de él 3 semanas después de su confesión, escrita desde la prisión donde lo tenían mientras esperaba el juicio. Me escribió que confesar había sido lo más difícil que había hecho en su vida, que cuando entró a la estación de policía casi se dio la vuelta 3 veces, que el miedo era casi paralizante, pero que cuando finalmente habló, cuando finalmente dijo las palabras, maté a Tomás hace 40 años, sintió algo que no había sentido en décadas. Sintió alivio. El peso que había estado cargando durante 40 años comenzó a levantarse. No desapareció completamente. Probablemente nunca lo haría, pero era más ligero. Me escribió sobre la reacción de su familia. Su esposa estaba devastada, traicionada, furiosa. No podía creer que el hombre con quien había compartido su vida durante 35 años era un asesino, que le había mentido durante todo su matrimonio. Sus hijos estaban igualmente destrozados, confundidos, enojados. No sabían cómo reconciliar al abuelo amoroso que conocían con el hombre que había asesinado a su mejor amigo por celos. Algunos de ellos habían dejado de visitarlo en prisión, otros venían pero apenas hablaban. La familia que había conocido estaba fracturada, posiblemente destruida para siempre. Pero me escribió que a pesar de todo ese dolor, no se arrepentía de confesar, porque finalmente estaba viviendo en la verdad, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y aunque perdió su familia en el proceso, al menos ya no estaba viviendo una mentira. También me escribió sobre la familia de Tomás. Habían venido a verlo en prisión. Elena y los hermanos de Tomás querían mirarlo a los ojos, escuchar por qué había matado a alguien que amaban, y él les había dicho la verdad, sobre los celos, sobre la rabia, sobre ese momento de pérdida de control, y había pedido perdón sabiendo que no lo merecía, sabiendo que nada de lo que dijera podría deshacer el daño que había causado. Elena le había dicho algo que lo marcó profundamente. Le dijo: durante 40 años me pregunté qué le pasó al hombre que amaba. Durante 40 años viví en tormento de no saber, y ahora sé, y la verdad es peor de lo que imaginé, porque no solo perdí a Tomás, descubrí que fue asesinado por su mejor amigo, por alguien en quien confiaba,
por alguien que nosotros también confiábamos y amábamos, pero al menos ahora sé, y puedo finalmente empezar a sanar, puedo finalmente decir adiós apropiadamente. Así que aunque odio lo que hiciste, te agradezco por finalmente tener el coraje de confesar, aunque llegó 40 años tarde. Me escribió que esas palabras le dieron más paz que cualquier otra cosa. Saber que aunque había causado un dolor inmenso, su confesión al menos les había dado algo que necesitaban. Cierre, respuestas, la capacidad de finalmente comenzar a sanar apropiadamente. Terminó la carta diciéndome que los médicos habían revisado su condición. El cáncer estaba avanzando rápido. Probablemente no viviría para ver el juicio. Moriría en prisión en los próximos meses, pero que estaba en paz con eso, que prefería morir en prisión habiendo confesado que morir libre cargando su secreto, que aunque había perdido todo, al menos había ganado su alma de vuelta, y que me agradecía por ayudarlo a ver lo que necesitaba hacer, por darle el empuje que necesitaba para finalmente hacer lo correcto. Murió 6 semanas después de esa carta. El cáncer se lo llevó rápidamente una vez que su cuerpo se rindió a la enfermedad. Murió en una celda de prisión, solo, sin su familia a su lado, pero me dijeron que sus últimas palabras fueron "lo siento", repetidas una y otra vez. "Lo siento, Tomás, lo siento, lo siento". Asistí a su funeral. Había poca gente. Su esposa vino pero se mantuvo distante. Algunos de sus hijos vinieron por obligación pero no por amor. La mayoría de la gente del pueblo se mantuvo alejada, porque ¿cómo honras a un asesino? Pero yo estuve ahí, porque a pesar de su crimen, a pesar de 40 años de mentiras, al final había hecho lo correcto, había confesado, había dado respuestas, había enfrentado la justicia, y eso contaba para algo. También vi que miembros de la familia de Tomás asistieron, no para honrar al asesino, sino para presenciar el cierre final de este capítulo de sus vidas, para ver enterrado al hombre que les había quitado tanto. Elena me habló brevemente después del servicio. Fue un monstruo, dijo simplemente, pero al menos al final encontró algo de humanidad. Al menos nos dio la verdad. Y por eso, aunque nunca lo perdonaré, puedo estar agradecida. Ahora puedo finalmente enterrar a Tomás apropiadamente, en mi corazón, en mi mente. Puedo dejarlo ir sabiendo qué pasó, y eso es un regalo, aunque venga de la persona que causó todo el dolor en primer lugar. Reflexioné profundamente sobre esta historia durante meses después, sobre lo que nos enseña acerca de los secretos, sobre la culpa, sobre el coraje, sobre hacer lo correcto incluso cuando es demasiado tarde. Ese hombre vivió 40 años con un secreto que lo consumió, 40 años despertando cada día, sabiendo lo que había hecho. 40 años viendo a la familia de su víctima sufrir, 40 años viviendo una mentira con su propia familia, y al final, cuando la muerte estaba cerca, finalmente encontró el coraje de confesar, de hacer lo correcto, de darle a las personas afectadas las respuestas que merecían. ¿Llegó demasiado tarde? Sí, 40 años demasiado tarde, pero al menos llegó, al menos al final eligió la verdad sobre la mentira, el coraje sobre el miedo. Hacer lo correcto sobre protegerse a sí mismo, y eso nos enseña algo importante, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que incluso después de décadas de vivir en mentira, todavía puedes elegir la verdad, que incluso cuando la muerte está cerca, todavía puedes elegir el coraje, pero también nos enseña el costo de esperar, de dejar que los secretos crezcan, de permitir que el miedo te controle durante décadas. Ese hombre podría haber confesado al día siguiente, a la semana siguiente, al año siguiente, y aunque habría enfrentado consecuencias, al menos la familia de Tomás habría tenido respuestas mucho antes, habrían tenido décadas menos de sufrimiento, de no saber, de vivir en tormento. Pero esperó 40 años, y en esos 40 años causó sufrimiento adicional. Sufrimiento innecesario que podría haber sido evitado si hubiera tenido coraje antes. Esta historia también nos enseña sobre la naturaleza de los celos, sobre cómo pueden transformarse en algo destructivo si los dejamos crecer sin control, sobre cómo pueden llevarnos a hacer cosas impensables. Ese hombre mató a su mejor amigo por celos sobre una mujer que ni siquiera era apropiada para él, una mujer que amaba a Tomás, no a él. Pero los celos le impidieron ver eso.
le impidieron ser feliz por su amigo, le impidieron encontrar su propia felicidad en otro lugar. Y en un momento de rabia impulsada por celos, tomó una decisión que destruyó múltiples vidas, la de Tomás, la de la familia de Tomás, la suya propia, incluso la de su eventual familia que vivió con un hombre que estaba emocionalmente distante, debido al secreto que cargaba, todo por celos, por un sentimiento que ni siquiera estaba basado en amor real, sino en posesividad, en ego, en la incapacidad de aceptar que a veces las cosas no salen como queremos. Si tú estás luchando con celos, si estás sintiendo esa oscuridad crecer dentro de ti, por favor escucha esta advertencia. No dejes que los celos te controlen, no dejes que te transformen en alguien capaz de lastimar a otros. Procesa esos sentimientos, habla con alguien, busca ayuda, encuentra formas saludables de manejar la decepción y el rechazo, porque los celos no controlados pueden llevarte a lugares muy oscuros, lugares de los que puede ser imposible regresar. Esta historia también me hizo reflexionar sobre los secretos, sobre cómo los cargamos, sobre cómo nos consumen con el tiempo. Ese hombre cargó su secreto durante 40 años, y ese secreto definió cada aspecto de su vida. No podía ser completamente auténtico con nadie, no podía compartir su carga, no podía buscar ayuda o consejo, no podía procesar su culpa de formas saludables. Tuvo que vivir solo con ello, despertando cada día con el peso, yendo a dormir cada noche con las pesadillas, viendo recordatorios constantes de lo que había hecho cada vez que veía a la familia de Tomás, cada vez que pasaba por el océano, cada vez que veía algo que le recordaba a su amigo, y ese peso solo se volvió más pesado con el tiempo, no más ligero como podría haber esperado, más pesado, porque cada año que pasaba era otro año de mentiras, otro año de ver sufrimiento que había causado, otro año de vivir como un impostor. Los secretos oscuros no se vuelven más fáciles de cargar con el tiempo, solo se vuelven más pesados, y eventualmente te aplastan completamente. Si tú estás cargando un secreto oscuro, si estás viviendo en mentira, si estás escondiendo algo terrible que hiciste, por favor considera confesar. No esperes 40 años, no dejes que ese peso te aplaste durante décadas. Sí, confesar tendrá consecuencias, posiblemente severas, pero vivir en mentira tiene consecuencias también, consecuencias para tu alma, para tu paz mental, para tu capacidad de tener relaciones auténticas, para tu capacidad de vivir plenamente, y al final, la verdad siempre es mejor que la mentira, incluso cuando la verdad es dolorosa. Incluso cuando la verdad tiene consecuencias terribles, porque al menos la verdad te permite vivir auténticamente, te permite comenzar a sanar, te permite hacer las paces con lo que hiciste. La mentira solo perpetúa el sufrimiento, para ti y para todos los afectados por tu secreto. He compartido esta historia no para glorificar el crimen, sino para mostrar las consecuencias duraderas de nuestras acciones, para mostrar cómo un momento de rabia puede destruir vidas durante décadas, para mostrar el costo de cargar secretos, y para mostrar que incluso después de 40 años, todavía es posible hacer lo correcto, pero también para advertir sobre los peligros de los celos no controlados, sobre los peligros de dejar que las emociones negativas nos controlen, sobre los peligros de tomar decisiones irreversibles en momentos de rabia. Porque una vez que tomas una vida, no puedes devolverla. Una vez que cometes ciertos actos, no puedes deshacerlos, y tendrás que vivir con esas decisiones por el resto de tu vida. Ese hombre vivió con su decisión durante 40 años, 40 años de tormento, de culpa, de miedo, de vivir en mentira. Y aunque al final hizo lo correcto al confesar, esos 40 años nunca volverán. El sufrimiento que causó durante esas décadas no puede ser deshecho. No te pongas en esa posición, no tomes decisiones en rabia que lamentarás por el resto de tu vida. No dejes que los celos te transformen en un monstruo. No guardes secretos que te consumirán durante décadas. En lugar de eso, elige el coraje, elige la honestidad, elige procesar tus emociones de formas saludables, elige hacer lo correcto incluso cuando es difícil, porque esa es la única forma de vivir una vida de integridad. Una vida de paz. Una vida que no termine en una celda de prisión, murmurando lo siento mientras la muerte se acerca.
Vive una vida de la que puedas estar orgulloso, una vida que no requiera secretos, una vida que no requiera mentiras, una vida que honre tu humanidad en lugar de destruirla. Y si has cometido errores terribles, si has hecho cosas de las que te arrepientes profundamente, encuentra el coraje de confesarlo, de enfrentar las consecuencias, de hacer lo correcto incluso cuando es aterrador, porque al final, esa es la única forma de encontrar paz, la única forma de vivir auténticamente, la única forma de recuperar tu alma. Ese hombre encontró esa paz solo en sus últimas semanas de vida, después de 40 años de tormento. No esperes tanto, no desperdicies décadas viviendo en mentira. Elige la verdad ahora, elige el coraje ahora, elige hacer lo correcto ahora, porque nunca es demasiado tarde para empezar. Pero cuanto más esperes, más doloroso será, y más sufrimiento causarás a ti mismo y a otros. Esta es la lección final de esta historia, una lección comprada a un precio terrible, pero una lección que necesitamos aprender. Los secretos nos consumen, los celos nos destruyen, y solo la verdad nos libera. Elige la verdad, siempre elige la verdad. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que te harán reflexionar sobre el bien, el mal y las decisiones que nos definen como seres humanos.